Buenos días, les vamos a exponer nuestro proyecto de investigación. El grupo está conformado por Evelyn Correa, Carolina Velázquez, Valeria Carvajal, Susana Castrillón, Angélica María García, Dayana Pantoja y Andrés Felipe Espinosa. Y quien les habla, Geraldine Cartagena. Somos estudiantes de medicina de cuarto semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia y vamos a hablar sobre la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de la salud de Colombia los últimos 5 años. Entonces vamos a empezar. El presente estudio pretende analizar la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de la salud en Colombia y los posibles factores que determinan o pueden ser desencadenantes para la aparición de este síndrome. El estudio es un estudio cualitativo no experimental de alcance descriptivo. En una muestra principalmente de 3.551 trabajadores de la salud, se va a realizar este proyecto evaluando diferentes variables de interés como lo es la profesión, el sexo, el oficio, estrato socioeconómico y más variables que se van a ampliar más adelante. Todas estas variables son de interés que se van a obtener mediante una serie de instrumentos de recolección de datos que van a permitir al investigador obtener la información contundente y esencial de la población. A la vez, pues, se va a dar a conocer qué factores están relacionados directamente con la patología, con el síndrome de burnout, pues, o también llamado síndrome del quemado. Y al mismo tiempo también se podrá conocer cómo estos factores, estas variables, influyen en el ámbito laboral, pero no solo en él, también en el ámbito social y en el emocional de los mismos trabajadores de la salud. Los instrumentos que se van a implementar son encuestas, fichas sociodemográficas y el cuestionario específico para esta patología, que es el Maslach Burnout Inventory Health Service Survey. Y al finalizar pues dicho procedimiento de recolección de datos, se prosigue a hacer el análisis y para determinar si esta área laboral realmente se ve afectada o no por este síndrome. Con ese objetivo vamos a hacer el análisis y vamos a hacer también pues el cálculo de este con la frecuencia absoluta y relativa a partir de gráficas de estadísticas y del diagrama de barras lo podemos graficar. También se va a realizar el análisis multivariado junto con un software que va a tabular todos los datos obtenidos de la investigación de acuerdo pues a la información que se recolectó con los instrumentos. Bueno, ahora las palabras clave que utilizamos son estrés, prevalencia, síndrome de burnout, agotamiento psicológico, personal de la salud en Colombia y síndrome de quemarse por el trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de burnout en el personal de la salud en Colombia los últimos 5 años? El proyecto, como les dije, va a determinar pues esta prevalencia del síndrome de burnout en Colombia los últimos 5 años. Este último que les dije vamos a plantearlo como el objetivo general de esta investigación. Ya como objetivo específico tenemos 3 principalmente: describir la población, conocer la prevalencia del síndrome de burnout en Colombia y reconocer qué factores que pueden promover a la evolución del síndrome de burnout. Bueno, aquí tenemos la definición del síndrome de burnout según la OMS. Este síndrome de burnout se clasifica gracias a la escala propuesta por la psicóloga estadounidense Christina Maslach en el cuestionario de Maslach. En palabras de la misma psicóloga, ella establece que es un síndrome psicológico de ciertas experiencias interrelacionadas, es decir, en primera instancia, el agotamiento como respuesta a un factor como cuál, el estrés, y además, en segundo lugar, es también un cambio negativo sobre cómo se siente un individuo respecto al trabajo y las demás personas, es decir, el ambiente donde se desenvuelve. Cuando ese individuo se refiere a las demás personas con indiferencia, es decir, con cinismo, cuando las otras personas empiezan a ser negativas sobre sí mismas,
sobre su inteligencia, su competencia para desarrollar una actividad determinada, sus deseos y motivación para trabajar. Entonces, si juntamos todas estas cosas, el burnout comienza a suceder en las personas. Estudios previos internacionales han demostrado que la prevalencia del síndrome de burnout se identifica no solamente en Colombia, sino también en diferentes países como Lima, Perú, con una prevalencia del 2.8% al 8.8% en médicos y enfermeras. En otro estudio realizado en México se evidenció una prevalencia del síndrome del quemado del 10 al 15% en médicos que sufren algún tipo de enfermedad psíquica o que tienen alguna enfermedad adictiva, los cuales pueden estar más directamente relacionados con la enfermedad. Por otra parte, en el norte de América, un 50% de los estudiantes presentan la patología en comparación con Reino Unido, que se cuantificó un 27% de casos. Según estudios realizados en Argentina, en la unidad de cuidados intensivos se encontró que las mujeres y las personas jóvenes entre los 20 y 39 años son los más vulnerables, con una prevalencia del 66% y el 76.47% respectivamente. Solo un 17.64% presentó la forma más severa del síndrome. Sí. En estudios nacionales colombianos se ha demostrado que la prevalencia del síndrome de burnout en los diferentes lugares del país han encontrado que en los profesionales de enfermería en la Orinoquía, en el 2016 fue del 16%. A nivel general, en un estudio de 100 enfermeras, un 25.5% en el área de atención hospitalaria y un 6.1% en áreas diferentes a esta. Según un estudio de prevalencia del 2017 del síndrome de burnout en trabajadores de un hospital público municipal del departamento de Bolívar, se compara que el desarrollo de este con respecto a la edad, el oficio, el sexo, el estrato económico, el estado civil, la escolaridad y la antigüedad en la empresa, se evidenció que existe una relación directa para el desarrollo del mismo síndrome. Así, se concluyó que hubo un 10.5% que presentaron altos niveles de agotamiento emocional, con predominio en el sexo femenino, con un 83.3%. En el 2018, un estudio del síndrome de burnout en residentes de especialidades médicas de la Universidad Pública en el departamento del Cauca plantea que los residentes pueden generar un estado de desgaste ocupacional por causa del estrés psicológico y emocional, en el que el estudio se realizó en 40 estudiantes de residencia médica. Por último, está el estudio realizado en el personal asistencial de un hospital en el departamento de Risaralda, Colombia. El estudio se realizó a 195 participantes, donde el 80% eran mujeres y un 20% eran hombres, a quienes se les estudia con base a una ficha de datos sociodemográficos y el test de Marshall Burnout, en donde los resultados arrojaron que la prevalencia del síndrome de burnout es alta, principalmente
en agotamiento emocional y en la despersonalización, concluyendo que hubo una prevalencia del 49,74% que sugirió intervención para la prevención de este síndrome. Hablando de los síntomas entonces del síndrome de burnout, vamos a tener agotamiento emocional, una baja autoestima, una sensación de fracaso, la despersonalización, que es cuando el paciente se siente extraño a sí mismo, al cuerpo y también al ambiente que lo rodea. Van a estar apáticos, con una actitud de odio, irritables, van a tener una desmejoría como de su rendimiento laboral, van a ser cínicos, hostiles y suspicaces, que es un sinónimo de desconfiados. Dentro de los materiales y métodos tenemos que el tipo de estudio será descriptivo. Entonces, ¿cómo se realizará? El grupo encargado, en este caso nosotros, asistiremos a las instalaciones hospitalarias colombianas en un día donde las horas de descanso y los cambios de turno concuerden con el mayor número de sujetos de estudio posible. Previamente dispondremos un espacio libre de distracciones, de contaminantes auditivos, que trataremos sea prestado por la misma instalación hospitalaria. Para la recolección de datos se necesita acudir al lugar y hora establecido junto con los cuestionarios. A su vez, el personal médico se le realizará la encuesta, debe asistir con antelación al lugar establecido. Para evitar posibles obstáculos que pueden impedir el desarrollo de la encuesta, por ejemplo, la falta de tiempo, la inasistencia, la presión laboral, y dicho cuestionario no se va a pedir identificación, va a ser totalmente anónimo. Para escoger la muestra, escogimos una población que tenía un tamaño, o que va a tener un tamaño de 216.587 personas, las cuales son trabajadoras del área de la salud en el territorio colombiano. Y para lograr una proporción esperada del evento del 10,5%, se necesitará una muestra de 3.551 personas para una precisión del 1%. Aquí vamos a incluir variables cualitativas y cuantitativas, y asimismo también sociodemográficas. Entonces, todas estas van a ser de interés. ¿Por qué? Van a ser factores como la edad, la profesión, sexo, oficio, estatus socioeconómico, cuántas horas trabaja al día, cuántos pacientes tiene a cargo, el tiempo de servicio, el estado civil, si está casado, soltero, separado o en unión libre, número de hijos, si es que tiene, lugar de trabajo, tipo de empresa, número de personas que dependen económicamente de él como trabajador, estudios realizados, si tiene un pregrado, especialización, maestría, doctorado, entre otros, si actualmente estudia y trabaja o si labora en más empresas. Las variables mencionadas anteriormente me permiten lograr una caracterización y asociación entre los factores que me pueden desencadenar o no un síndrome de burnout. También tenemos que tener en cuenta criterios de inclusión tales como la disposición del personal para ser partícipes del estudio, ser trabajador del área de la salud en cualquier profesión u oficio, que cumpla cualquier turno laboral, y criterios de exclusión tendremos factores como si de pronto el individuo tiene una enfermedad psiquiátrica, si posee síndromes genéticos o enfermedades de base, si hace uso recurrente de sustancias psicoactivas, que diligencia de forma errónea o incompleta el cuestionario o encuesta, personal que quizás se encuentre dentro de un periodo de licencia de vacaciones o que recientemente haya pasado por él, y trabajadores que se rehúsen lógicamente a participar del estudio planteado. Todos estos factores van a alterar los resultados finalmente. Entonces, el instrumento de recolección de datos se va a dividir en dos partes.
En la primera parte se va a utilizar el cuestionario Maslach Burnout Inventory, que cuenta con 22 preguntas en donde se pretende evaluar la frecuencia y la intensidad de estos comportamientos o emociones de los individuos en una escala en donde 0 es igual a nunca, 1 pocas veces al año o menos, 2 una vez al mes o menos, 3 unas pocas veces al mes, 4 una vez a la semana, 5 unas pocas veces a la semana, 6 todos los días, con una puntuación máxima de 132, en donde se van a evaluar los 3 principales pilares de este cuestionario, que son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. En el cansancio emocional, si se tiene una puntuación de 0 a 18, se tiene que tiene un riesgo bajo a tener la enfermedad. Una puntuación de 10 a 26 tiene un riesgo medio, una puntuación de 27 a 54 tiene un riesgo alto, y si se sospecha que tiene una enfermedad del burnout es porque tiene una puntuación mayor a 26. El segundo pilar es la despersonalización, y si se tiene una puntuación de 0 a 5 se tiene un riesgo bajo, una puntuación de 6 a 9 tiene un riesgo medio y una puntuación de 10 a 30 tiene un riesgo alto de tenerla, y si se tiene una puntuación mayor a 9 significa que ya tiene la enfermedad. Y el último pilar es la realización personal. Con una puntuación de 0 a 33 se tiene un riesgo bajo, con una puntuación de 34 a 39 se tiene un riesgo medio, y con una puntuación de 40 a 56 se tiene un riesgo alto. Y ya se sospecha que tiene la enfermedad si tiene un puntaje menor a 34. También se puedan utilizar unas fichas sociodemográficas para poder tener un buen análisis de la información y de la vida de estos individuos, en donde se van a evaluar y se van a tener en cuenta variables como lo son la edad, el oficio, el estrato socioeconómico, cuántas horas trabaja al día, tiempo de servicio, número de hijos, lugar de trabajo, género, número de personas que dependen económicamente de la persona encuestada, si el profesional está laborando en otras empresas, si el profesional estudia actualmente y estudios realizados por el profesional. Ahora, para el control de sesgos, se procuró tener en cuenta entonces el control de sesgos por parte del investigador, de los participantes y también del instrumento de recolección de información. Entonces, por parte del investigador, se debería realizar entonces una capacitación apta por parte de los investigadores, informándoles y ayudándolos acerca pues del conocimiento del síndrome, también darles a conocer sus manifestaciones y demás factores para hacer un buen proceso de investigación. Familiarizar asimismo al investigador con las herramientas usadas para adquirir los datos con el fin de que realicen las preguntas con un adecuado enfoque. Intentar también generar un ambiente de empatía y confiabilidad del investigador y los participantes para que se obtengan datos confiables y válidos a la hora de la interrogación. También es importante verificar que el investigador enfoque las preguntas a la población adecuada y guíe los ítems al objetivo, que sería entonces identificar correctamente la población que presente el síndrome. Para eso es necesario realizar una adecuada selección de la muestra. Ahora, en cuanto al control de sesgos por parte de los participantes, se debe intentar lograr su confiabilidad y comodidad para poder obtener respuestas abiertas y honestas, proporcionando un ambiente cómodo y privado por parte del participante e investigador. Es importante mantener un estado anónimo de las encuestas y hacerles saber esto a los encuestados con el fin de que no se dé una alteración en las respuestas, sea magnificándolas o restándoles importancia por pensar que puedan recibir remuneración o un castigo. También se debe procurar una buena comprensión por su parte de los ítems preguntados, con el fin de que se vayan a guiar las preguntas de una forma adecuada, y eso se logra dando ejemplos y preguntando continuamente si en realidad se dio la comprensión al objetivo.
Por último está el control de sesgos por parte del instrumento de recolección de información. Sabemos que el instrumento es la base de la pirámide para un buen desarrollo confiable del objetivo. Su control de sesgos se logra dando un buen desarrollo de la estructura interna a nivel de la investigación, de una buena selección de la muestra y una capacitación a los investigadores al momento de la selección en los ítems. También se debe asegurar que las preguntas en realidad sí midan los condicionantes directos asociados al síndrome, asegurar que en realidad los ítems sigan las especificaciones brindadas en los estudios diagnósticos para detectarlo, y cabe resaltar la importancia de poder aplicar las preguntas a la población general a partir de la muestra tomada. Por ende, se deben realizar los ítems con la habilidad de que el personal de la salud efectivamente se sienta identificado con lo que se le está encuestando. Por último, se debe verificar que la resolución de la encuesta sí encuentre una asociación entre el síndrome de burnout y los factores de riesgo planteados. Cada aspecto determinado en los sesgos del instrumento de recolección de datos está asociado directamente al buen desarrollo de la estructura interna en la investigación y a la obtención confiable y válida de los datos con el uso adecuado de las herramientas en investigación. Para el análisis de la información, entonces utilizaremos la prueba de chi cuadrado, que se encarga de la comparación de más de 3 grupos con una distribución normal y variable politómica. Vamos a calcular la prevalencia de burnout a través de medidas de distribución de frecuencias como la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa establecidas para computar variables cualitativas, y ya procedemos a graficar en gráficos de barras o gráficos de sectores. Hay que tener en cuenta que una hipótesis estadística son proposiciones que se van a hacer sobre una población, y los estudios de prevalencia no evalúan hipótesis, sino que las van a generar. Entonces en este estudio no la tenemos. Hablando de las variables establecidas, vamos a tener que se van a clasificar en dependientes, en este caso el síndrome de burnout, y en independientes como el sexo, la edad, el horario laboral, entre otras. Entonces tenemos que las variables independientes afectan las dependientes para obtener un resultado. Entonces se clasifica la naturaleza del análisis como un modelo de regresión logística multinomial. Hablando del software, va a ser un formato que se ofrece por la Corporación Internacional de Máquinas de Negocios, o IBM por sus siglas en inglés, conocido como SPSS, un producto de que significa producto de estadística y solución de servicio, que se usa para análisis estadísticos descriptivos, de estadísticas bivariadas, regresión, entre otros. Es importante para usarlo entonces determinar si las variables son nominales u ordinales en el caso de las cualitativas, y si es una variable en escala en el caso de las cuantitativas. Al tener claro eso, podemos continuar con una tabulación de los resultados. Bueno, y ya para finalizar tenemos el cuerpo del texto que acabamos de retomar, que el objetivo de este estudio es la prevalencia de esta patología en los últimos 5 años, que esto se va a realizar en un total de 3.551 personas del área de la salud, que posteriormente se va a realizar mediante el cuestionario específico de la patología, que ya se mencionó anteriormente, junto con las fichas sociodemográficas, y ya se realizará el análisis de los datos, como se dijo anteriormente. Cabe resaltar que para realizar este informe se tuvo que investigar sobre la patología. Esto se realizó mediante artículos que sacaron en programas como PubMed y Cielo, que hacen referencia a la patología tanto a nivel internacional como nacional, y nos enfocamos en los nacionales. Y por último, para concluir, tenemos que tener en cuenta que esta patología no solamente afecta al ámbito laboral, también se puede extrapolar al ámbito social y psicológico, generando una inestabilidad completamente en estos pacientes. Ya es nuestra referencia y muchas gracias por su atención.